Este, pues al venir del arrabio y al llevarse a cabo o al procesarse, pues bueno, lo que se hace es reducir los contenidos del mismo. Recordemos que en la parte del arrabio el contenido de carbono viene muy elevado, un 4 o 5%. Entonces, lo que se hace para la fabricación del acero, pues es reducir ese contenido a un porcentaje que nosotros queramos obtener. Es decir, dependiendo del tipo de acero que yo voy a fabricar, pues los rangos o la composición del contenido de carbono que debe de estar presente. Por lo tanto, pues el carbono se va a quedar directamente en el acero y parte de él, pues bueno, tendrá que terminar como monóxido de carbono o como CO2. Otro material que es importante, que bueno, ya lo habíamos visto, que corresponde a los materiales metálicos, pues es la parte del arrabio. El arrabio también se le puede conocer como hierro crudo. Este pues es utilizado de dos formas, dependiendo del proceso. En el caso del horno de arco, pues el arrabio debe de estar en forma sólida, a diferencia del BOF, ¿verdad? Que es el horno de oxígeno básico que vimos anteriormente, en el cual, pues bueno, como requisito se quiere o se debe que el arrabio tiene que estar en forma líquida. El arrabio en sí, pues es una de las ferroaleaciones en la cual se presenta un contenido de carbono alto, como les había comentado. Generalmente, pues siempre va a estar por arriba del 2%. En las composiciones, usualmente el contenido de carbono pues está entre el 4 y el 5%. Pero de manera muy general, el arrabio siempre vamos a tener en él esas cantidades, ¿no? Usualmente va a traer esos parámetros. Recordemos, pues, el manganeso, el silicio, el fósforo, el azufre, que bueno, si nosotros recordamos, pues son las impurezas para la parte del azufre y el fósforo, pues lo mismo, ¿no? Son impurezas que deben ser disminuidas. Se dice que se eliminan, pero bueno, generalmente quedan en muy pocas proporciones. Y en algunas ocasiones, pues bueno, la proporción o el contenido sí puede estar un poquito elevada, puesto que tiene una función en especial con el acero. Que bueno, más adelante vamos a ver que, bueno, ahorita le estamos considerando, le estamos llamando impurezas, pero alguno de estos elementos más adelante le vamos a llamar como un elemento aliante. Generalmente, de acuerdo con algunas prácticas de fabricación de acero, pues la cantidad recomendable en la carga del horno pues va de 20 a 30 kilogramos, ¿no? Lo que se tiene que tener. Recuerden que las cantidades en kilogramos pues va a depender de cuántas toneladas de acero se tienen que fabricar. Usualmente todos los cálculos de balance de carga se realizan teniendo en cuenta una tonelada de acero. Es decir, todo lo que se vaya a cargar al torno, todos los cálculos que nosotros realicemos como balance de carga, pues tienen que estar enfocados para poder obtener una tonelada de acero. A partir de ello, pues bueno, ya se pueden extrapolar, los pueden hacer para más toneladas, pero generalmente todos los cálculos o la mayoría de los cálculos, pues se realiza considerando nada más una tonelada. De cualquier manera, bueno, si fueran 2, 3, 4, 5, las toneladas que se requirieran fabricar, pues bueno, el procedimiento sigue siendo el mismo, ¿no? En este caso, pues no cambiaría. Ok, como siguiente material, pues tenemos la parte de las ferroaleaciones. Como su nombre lo indica, pues bueno, son aleaciones de hierro y tiene otros elementos, ¿no? Estas aleaciones, pues, solo son fabricadas y únicamente son utilizadas, pues, en la industria de la fabricación del acero. Generalmente, pues, contiene algunas cantidades de hierro, como su nombre lo indica, y aparte de ello, pues tiene uno o más elementos pertenecientes pues a los metales no ferrosos o a la clasificación de los semimetales. Contrario a su nombre, o bueno, con respecto a como nosotros lo escuchamos, ferroaleaciones, generalmente el contenido de hierro es muy bajo. Considerando, claro, que tiene otros componentes, la cantidad de hierro que va a estar presente es muy bajo, ¿no? Usualmente,
Las ferroaleaciones pues, pueden ser clasificadas dependiendo de su aplicación en el proceso de aceración. Es decir, las podemos utilizar como desoxidantes, como adición de elementos o como adición de inoculantes, que bueno, son sustancias que aumentan la masa que se está fundiendo y generalmente pues se agregan en la última parte de la operación de fusión, ¿no? También se pueden utilizar, o bueno, también otra de las funciones pues simplemente es la de refinar el grano. Otra de las finalidades de estas ferroaleaciones pues es la de poder introducir un elemento de aleación en el acero fundido. Debido a esto, pues tenemos que las ferroaleaciones deben contener la mayor cantidad disponible del constituyente básico. Así, claro, pues deben de traer o traen consigo pues cantidades de impurezas que en principio pues se deben de considerar o se consideran no deseadas. Entonces, ¿qué podemos rescatar de las ferroaleaciones? Que son aleaciones principalmente constituidas por hierro y otros elementos. Otra de las características, otro de los puntos que podemos rescatar es que únicamente se utilizan para la fabricación del acero. Es decir, fuera de esto, que no sea fabricar acero, pues bueno, no tienen alguna otra utilidad. Van a contener cantidades de hierro y bueno, también estarán presentes otros elementos. ¿Para qué se utilizan? Pues se utilizan como desoxidantes, se utiliza como elementos taliantes y como refinadores de grano. ¿De acuerdo? Son como las funciones principales que tienen las ferroaleaciones. Vamos a hablar de algunas de ellas, que son las ferroaleaciones más utilizadas o más comunes que nosotros podemos encontrar. Y entre ellas, pues bueno, vamos a tener las siguientes. Me dicen cuando les pueda cambiar. De mi parte ya, profesor. Ok. Y vamos a ver algunas ferroaleaciones. Como les comentaba, pues son las más comunes. Entre ellas tenemos el ferrosilicio. El ferrosilicio es utilizado principalmente como desoxidante y además pues también es utilizado como elemento aliante, pero únicamente para fabricar aceros que bueno, en principio deban tener altos contenidos de silicio. Algunos tipos de ferrosilicio que son más utilizados pues son el ferrosilicio 45 y ferrosilicio 75. Para el caso de las ferroaleaciones, generalmente la fórmula o como los podemos encontrar, como lo representan, pues simplemente es el símbolo del hierro seguido del símbolo del elemento que lo está conteniendo, ¿no? En este caso, si nosotros hablamos de la ferroaleación exclusivamente de ferrosilicio, pues vamos a tener que la van a representar como hierro o Fe, que es el símbolo del hierro, y Si, que es el símbolo del silicio. El, el número, pues bueno, en principio es la concentración del elemento que está teniendo esta ferroaleación. En estas aleaciones, el número pues siempre va a representar eso, ¿no? El promedio del contenido de silicio que va a estar presente en esta ferroaleación. Por ejemplo, si de las más comunes, que es el ferrosilicio 45 y el ferrosilicio 75, pues significa que si yo me enfoco en el ferrosilicio 75, pues en principio yo voy a darme cuenta o voy a comprender que esa ferroaleación pues tiene 75% de ferrosilicio, ¿no? Aproximadamente. Como les digo, pues simplemente es como un promedio. Puede tener un poquito más, puede tener un poquito menos. De manera general, esta ferrolación, ya viéndolo desde un punto de vista más concreto,
pues tendría esa composición. Como máximo puede tener 0,2% en peso de carbono. La mayor cantidad pues está contenida en el silicio, que es el 72%. Puede tener fósforo, puede tener azufre y bueno, también puede contener aluminio. El resto, pues bueno, ya sabemos que tiene, ¿no? Es la parte del hierro. Esto es muy importante porque si ustedes se dan cuenta en todos los balances o en todos los cálculos de carga que uno va realizando, pues bueno, empezamos desde la parte más sencilla, ¿no? Que es la parte del Besmer. En el Besmer, pues bueno, únicamente se agrega el arrabio, únicamente se insufla el aire y bueno, a partir de ahí se hacen los balances de carga. En la parte de los hornos de solera abierta, pues bueno, si ustedes recuerdan, ya se empezaba a agregar un poco de chatarra, se agregaba rabio y bueno, también se podría agregar mineral de hierro. Entonces, bueno, ahí ya van más puntos que se van agregando. Cada uno de esos puntos tiene una determinada composición. Todo ello, pero bueno, para poder obtener una determinada composición de acero final y obviamente pues una parte o una determinada composición de escoria. En el caso del BOF, pues bueno, también únicamente pues lo que vamos a encontrar como oxidante, que es lo que se insufla, pues únicamente es oxígeno. Sin embargo, en este caso pues también tenemos chatarra, también tenemos la parte del arrabio, entonces bueno, son partes o son materiales de carga que se van agregando a los hornos. En este caso, como ya estamos hablando de un horno de arco eléctrico, pues bueno, aparte de agregar chatarra, aparte de agregar algunos fondentes, pues bueno, también se van a agregar algunas ferroaleaciones. La finalidad de estas, pues bueno, ya sabemos, ¿no? Es la de desoxidar, la de refinar el grano, pero en algunas ocasiones también tienen la finalidad de balancear la carga. Les comentaba que bueno, en una experiencia, pues no es referente al acero, pero el procedimiento es el mismo, ¿no? Los balances de carga son los mismos. Pues que las personas se hayan confundido en agregar un material por otro. Entonces, lo que se hace, pues, es agregar algunos fundentes, agregar algunas cosas con tal de balancear la carga, ¿no? De que el resultado que ustedes esperan, pues bueno, tenga que remediarse. En este caso, si en el caso del acero las relaciones tienen esa función también, si por alguna razón el contenido de carbono, que es el que nos interesa saber, estuviera más bajo de lo normal, pues bueno, habría que agregar alguna ferroaleación que pudiera aumentar únicamente el carbono sin desbalancear pues los demás elementos que están componiendo el acero. Entonces, si se quiere reducir algún elemento, pues hay que agregar alguna ferroaleación en específico que tenga la finalidad de poder disminuir o de poder aumentar la cantidad de algún elemento X, ¿no? De algo que a nosotros nos está interesando. Entonces, el desoxidante, pues ya sabemos, o sea, la función es disminuir las cantidades, ¿no? Es generar los óxidos. Por lo tanto, pues bueno, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta de que cuando hagamos algún ejercicio, si nos piden pues determinar o nos piden que se están agregando algunas ferroaleaciones, pues es importante saber que una ferroaleación pues tiene una determinada composición, ¿no? Entonces, a partir de esa composición, pues yo tengo que ir equilibrando con respecto a los demás elementos. Entonces hay que tener pues en mente esos puntos y bueno, también como que saber cuál es la función de la ferroaleación en específico, ¿no? Ok, la siguiente ferrolesión es el ferromanganeso. Esta también tiene la finalidad de desoxidar, pero además también tiene la finalidad de ser un elemento aliante para la fabricación de aceros que tienen alto contenido de manganeso. En este caso, pues bueno, ya estamos hablando de aceros aliados, no son los típicos aceros al carbono. Entonces, bueno, si se requiriera algún acero que tenga altos contenidos de manganeso o que en su información técnica pues se presente alto contenido de manganeso, pues bueno, lo que se debería de agregar pues es este tipo de ferroaleación.
Esta aleación, pues principalmente, ya sabemos, está constituida por manganeso, pero también tiene porcentajes elevados de carbono. En general, la composición típica de esta ferroaleación, pues es esa, ¿no? Los elementos que van a encontrarse en mayor proporción es el carbono y el manganeso. Para el caso del carbono, pues este puede rondar entre un 6 y un 8%. La mayor cantidad pues está concentrada en el manganeso, de un 60 a un 70%. Y bueno, también le acompañan algunas impurezas, ¿no? Como el silicio, el fósforo y el azufre. Si nosotros vemos que el contenido máximo del manganeso es el 70%, ¿cómo representarán la aleación del ferromanganeso? ¿Cómo imaginan que está representada esa aleación? ¿Podría repetir lo que dijo, profesor? Ah, sí. Si nosotros observamos que el ferromanganeso tiene un 70% máximo de manganeso, ¿cómo podría estar representada esta ferroaleación? O sea, ¿se refiere a cómo tendremos que nombrarla? Ajá, si ustedes la vieran en una tienda de Pues no refuerzos. sería igual que como se nombra con el ferrosilicio. Sí, ¿y cómo la nombrarías? Bueno, es que usted dijo que sería, pues con el número nos indica la concentración del elemento. Ajá, correcto. Entonces, pues nada más sería pues el símbolo del hierro y el símbolo del manganeso. Y en este caso, pues tendría el 70, ¿no? Que es el 70% máximo de manganeso que puede estar contenido en esta ferroaleación. Ok, la siguiente ferroaleación que tenemos es el ferrocromo. El ferrocromo solo es utilizado como elemento aleante, es decir, únicamente se utiliza en la fabricación de aceros que tienen alto contenido de cromo. En general, de estas ferroaleaciones se van a desprender otras clasificaciones, las cuales pues se van a hacer diferencia o nosotros las vamos a identificar por medio del contenido de carbono. Así como los aceros al carbono, recuerden que están los aceros bajo, medio y alto, que sea bajo, pues bueno, significa que tiene un determinado porcentaje de carbono. Que sea medio, pues significa que tiene otra cantidad determinada de carbono. Y que sea alto, pues bueno, es porque tiene también una determinada cantidad de carbono. Hay unos rangos, unos intervalos en los cuales pues se puede determinar cuándo es bajo, cuándo es medio y cuándo es alto. Todo esto lo vamos a ver, simplemente pues esto nos ayuda a poder determinar también qué tipo de ferrocromo es el que se tiene. Si es un ferrocromo al alto carbono, si es un ferrocromo al medio carbono o si es un ferrocromo al bajo carbono. Al ser un elemento aleante y únicamente utilizarse en aceros pues que tienen alto contenido de cromo, pues, ya se está hablando de un acero aleado, lo que significa que, bueno, la función pues será esa nada más, ¿no? Esta ferroaleación no se utiliza como desoxidante ni nada de ello, únicamente como elemento aleante. Entonces, este ferrocromo lo vamos a encontrar en tres categorías, lo repito, un ferrocromo al alto carbono, al medio y al bajo carbono. Los intervalos para poder determinarla, pues ahí los tenemos. Cuando se tenga menos del 0.3%, pues bueno, va a ser referencia a todo
el ferrocromo al bajo carbono. Si el intervalo está entre el 3 y el 5%, pues bueno, medio carbono se va a considerar como ferrocromo al medio carbono. Y si está entre el 7 y el 9%, pues bueno, se va a considerar como, como un ferrocromo al alto carbono. Entonces, independientemente de la ferroaleación de ferrocromo, pues todas van a tener un contenido de cromo establecido. Es decir, independientemente de si hablo de la de ferrocromo al alto carbono, al medio o al bajo, las tres van a tener un contenido de cromo establecido. Generalmente va a estar entre el 60 y el 70% de cromo. Entonces, ¿de qué va a depender seleccionar cada una de estas aleaciones? Pues bueno, como les había comentado, va a depender principalmente pues, del acero que se desea fabricar. Por ejemplo, una ferroaleación que tiene alto contenido de carbono, pues generalmente tiende a utilizarse para fabricar aceros que tengan un pequeño porcentaje de cromo y un contenido de carbono que esté por arriba del 0.2%, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar este ejemplo? Pues bueno, en los aceros que son grado herramienta. En el caso de las ferroaleaciones que tienen medio y bajo carbono, pues bueno, estas simplemente son utilizadas para la fabricación de los aceros inoxidables, principalmente, ¿no? También se pueden utilizar en otros, pero su uso más común es en la fabricación de aceros inoxidables. Entonces, les repito, todo esto va a depender de nuestro acero final o de la composición de nuestro acero final. Pues bueno, nosotros tenemos que hacer un equilibrio y a partir de ese equilibrio, pues ya poder determinar pues qué ferroaleación me sirve, ¿no? ¿Qué ferroaleación puedo yo trabajar? Algunas ferroaleaciones no llevan el prefijo ferro, sin embargo, no significa que no lo sean. Algunas ferroaleaciones son consideradas o tienen otro nombre, ¿no? Generalmente tienen el nombre de los elementos que la acompañan. En este caso, por ejemplo, algunas o algunos otros tipos de ferroaleaciones que podemos encontrar son una ferroaleación silicio-manganeso. Como les repito, algunas no llevan el prefijo ferro, sin embargo, no significa que no lo sean. Simplemente, pues, por cuestiones X, pues deciden llamarlos de esta manera, ¿no? El silicio manganeso, pues es una ferroaleación que está compuesta principalmente por tres componentes. Es utilizado como desoxidante y también es utilizada como elemento aliante en la fabricación de aceros, pues que tengan altos contenidos de silicio y que también tengan altos contenidos de manganeso. La composición de esta ferroaleación la tenemos de esta manera, ¿no? Generalmente está de esta manera. Como pueden ver, también tiene contenidos de carbono, pues un poquito elevados, mayor a un 1%, pues bueno, ya se consideran elevados, ¿no? Pero los dos elementos que están en mayor proporción, pues es el silicio y el manganeso. Entonces, cuando nosotros encontremos una ferroaleación que únicamente pues esté nombrada por los dos elementos, pues significa que esos dos elementos son los que se encuentran en mayor cantidad o en mayor proporción dentro de la ferroaleación. Nuevamente, no significa que al no llevar el prefijo ferro, bueno, no se esté tratando de una ferroaleación, se sigue tratando de la misma, simplemente, pues bueno, existen algunas normas que las vamos a ver más adelante también, en las cuales, pues bueno, ya me están especificando por qué, ¿no? Por qué no le ponen el prefijo, por qué sí, por qué no, en fin. Otro elemento que también es utilizado es el aluminio. En este caso, el aluminio, pues nosotros ya sabemos, es un metal y generalmente es utilizado para la desoxidación del baño metálico. Además de que tiene otras funciones, como la de controlar el tamaño de grano
el tamaño de grano obviamente presente en la austenita, y también pues puede ser un elemento aliante en la fabricación de aceros, principalmente que van a estar enfocados a la resistencia al calor. Generalmente en este metal o este elemento pues se vierte sobre la superficie del baño con la finalidad pues, de que empiece a oxidarse. En general, existen pues otras ferroaleaciones que se utilizan en la fabricación del acero, es decir, pues que simplemente o que únicamente son utilizadas para cumplir con la composición química. Entonces, bueno, para el caso del aluminio, pues la función principal que tiene es la de desoxidar, ¿no? Se utiliza nada más como desoxidante. Y las siguientes ferrolaciones que les comentaba. Como hemos visto, algunas ferrolaciones pues tienen la finalidad de desoxidar y además ser un elemento aliante. Otras simplemente son como elemento aliante. Otras únicamente como el aluminio, su única función es desoxidar el baño. Pero como les repito, existen muchas más ferrolaciones que únicamente se pueden utilizar o únicamente son utilizadas para cumplir con la composición química. Obviamente, pues del acero que se desea fabricar. Entre estas aleaciones, que su única función es eso, pues tenemos el ferromolibdeno, el ferrovanadio, ferrotungsteno, ferrotitanio, entre otras, ¿no? Estas, pues bueno, únicamente tienen esa finalidad, cumplir con la composición química. Hay otras donde el propósito principal pues es diferente o es otro, ¿no? En este caso, algunas otras ferrolesiones, el propósito principal pues es modificar únicamente el tamaño de grano que va a estar producido en el acero o que se va a producir en el acero. Entre esas ferrolesiones, que su único propósito es modificar el tamaño de grano, pues podemos encontrar una ferrolación hierro, calcio, silicio o hierro, calcio, manganeso. Y también, pues también va a estar presente el aluminio. ¿De acuerdo? Entonces tenemos otros dos tipos de ferrolaciones en las cuales pues tienen una función en específico. Unas, pues bueno, únicamente cumplir con la composición química y por el otro lado tenemos otras ferrolaciones que únicamente es cumplir con la modificación del tamaño de grano, pues que se va a estar presente o que se va a estar presentando en el acero. Aparte de ferrolaciones, pues también se pueden agregar metales que la finalidad que van a tener, pues también será pues llevar a cabo la composición del acero. Generalmente cuando estos se agregan, los más comunes pues son el níquel y el cobalto. También existen algunos otros, ¿no? Algunos otros elementos que tienen otras funciones en los aceros. Obviamente, pues cada una de estas relaciones, cada uno de estos elementos que se agregan, pues siempre van a estar enfocados principalmente en un acero en específico, es decir, en una de las clasificaciones de los aceros, dependiendo del tipo de acero, sea un acero grado herramienta. De los aceros herramienta, pues bueno, se desprende una clasificación muy amplia, entonces tendríamos que ver, ¿no? Si es grado de herramienta, ¿qué tipo de grado de herramienta? Y a partir de ahí, pues bueno, ver la composición del acero que me interesa, y a partir de ello, pues bueno, ver qué ferroaleación puede ser la más adecuada para cumplir con la composición de un acero final. Entonces, todo esto, pues con respecto a los materiales de carga que son agregados inicialmente al horno. Estos materiales metálicos. Lo siguiente, pues bueno, pues serán todos los materiales que son los formadores de escoria. En este caso, pues ya sabemos, ¿no? La caliza, puede ser la dolomita, en algún momento, pues puede ser la bauxita, que no es más que la alumina. Finalmente, pues bueno,
tenemos los materiales oxidantes, que si recordamos, pues es el oxígeno, el carbono y algunos otros materiales que pueden ayudar a formar escoria. ¿Hasta ese punto tienen alguna duda, alguna pregunta? Profesor, No, en el profesor, aluminio, puso bueno, los porcentajes que tenía. Es que me distraje tantito y no vi, la verdad, ya le había cambiado la diapositiva. Ok, sí, para el caso del aluminio, en este caso, pues no tiene un porcentaje porque no está aliado, únicamente es Ah, aluminio. ok, sí, Ujú, gracias. sí, ok, bueno, les voy a pasar un video, creo ya está pasando, que es cómo funciona pues, de manera general un horno de arco eléctrico, ¿no? O sea, cómo se vería por dentro. Ok, entonces, pues de manera general, sí es como se vería por dentro. Bueno, es una animación, ¿no? Pero las animaciones casi siempre son muy allegadas a la realidad. Entonces, bueno, así es como podría observarse pues, el interior de un horno de arco eléctrico, cómo está funcionando, cómo se bajan los electrodos y todo ello. En estas partes que nosotros observamos aquí es donde se insufla el oxígeno, es decir, en estos puntos se entran las lanzas que insuflan el oxígeno para llevar a cabo la oxidación de todo ese baño metálico. Esa parte que nosotros vemos acá, pues es la vasija o la olla que se desprende, en el cual, pues bueno, va contenida inicialmente pues toda la chatarra, ¿no? Ok, entonces, continuando con los puntos, pues vamos a ver a todos los materiales que son formadores de escoria. Entonces, una vez que se termina la carga del horno, con todo lo que hemos visto anteriormente, pues lo que se hace es bajar los electrodos y pues bueno, estos van a ser conectados a la corriente eléctrica, ¿no? Todos los materiales que se encuentren situados bajo los electrodos, pues obviamente se van a fundir, ¿no? Entonces, todo ese metal líquido, lo que va a ir sucediendo, pues es que se va a ir, ¿cómo les diré? Todo ese metal líquido se va a verter hacia la parte inferior, hacia abajo. Obviamente, pues va a empezar a acumularse en la parte central y de tal manera que los electrodos, pues bueno, una vez que ya se empieza a tener metal líquido, pues se empiezan a bajar de manera paulatina, ¿no? Cuando esto sucede, pues bueno, gradualmente va aumentando la fusión. Entonces, en el interior del horno, pues a medida que va aumentando la cantidad de metal líquido, pues los electrodos se tienen que ir elevando, es decir, nuevamente tienen que ir subiendo. Esto pues debido a que cuentan con un control automático que permite mantener una altura constante dentro del arco. En el periodo de fusión, lo que se debe de asegurar, pues es que haya una formación de escoria. La formación de escoria, pues bueno, lo que hace es evitar que el metal quede saturado de gases. Por lo tanto, pues también otra vez son de las funciones que tiene la escoria, aparte de evitar que haya saturación de gases, pues es que se desprenda carbono de los electrodos. Entonces, en los hornos de arco, nosotros podemos identificar tres mecanismos. Primero, este, esos tres mecanismos pues van a estar enfocados en lo que respecta a los electrodos. Entonces, nosotros podemos identificar la evaporación de la punta que está asociada pues con la intensa disipación de energía, ¿no? Que se tiene en el arco o al producirse el arco.
Otro de los puntos importantes que nosotros podemos observar es pues la disminución o la erosión de los electrodos debido a los oxidantes, ¿no? Que están o que son parte de la atmósfera y que también son parte del baño metálico. Eh, la finalidad de colocar chatarra ligera en el fondo del horno y que ésta pues se empieza a fundir más rápido, empieza a generar el baño metálico, pues simplemente es para evitar las rupturas que se pueden presentar en los electrodos, ¿no? Estos también, pues, si de alguna manera encuentran chatarra que no sea blanda o que no sea chatarra ligera, pues bueno, lo que puede suceder es que se pueden fracturar, se pueden romper y bueno, pues para la función de la fabricación de acero, pues ya no tendrían esa finalidad. Por lo tanto, pues bueno, habría que cambiarlos o en su defecto, pues poder repararlos, ¿no? Entonces, cuando la carga está completamente fundida, que es lo que ya nos interesa saber, que toda esa chatarra, todo ese material que se ha ingresado ya está totalmente en estado líquido, lo que se hace es tomar una muestra. Esa muestra, pues bueno, se debe de mandar al laboratorio para que le puedan realizar un análisis químico. El análisis, pues bueno, es llevado por medio, ya saben, ¿no? De un equipo de rayos X, en el cual, pues bueno, me va a dar la composición de de ese baño metálico. Nosotros sabemos que que el fósforo, en este caso, pues si es transferido a la escoria, pues de esa transferencia pues se lleva a cabo, se facilita por una alta basicidad de la escoria. Para poder determinar la basicidad de la escoria, pues bueno, hay que tomar en cuenta algunos óxidos, como el óxido de calcio, óxido de silicio, todo ello para poder determinar pues si la basicidad es alta. Entonces, esa transferencia de fósforo que se va a presentar en la escoria, pues también se va a presentar por el alto potencial de oxígeno y obviamente también se va a presentar por la baja temperatura que pueda estar presente en el baño, ¿no? Por lo tanto, pues la oxidación se debe de llevar a cabo, pues de alguna manera o tiene que tomar algún medio para poderse llevar a cabo. Por lo tanto, pues bueno, el único recurso pues es tomar el oxígeno que se encuentra en la atmósfera. Otro punto para poder llevar a cabo la oxidación, aparte de tomar el oxígeno contenido en el aire, que a eso se refiere, pues también es tomarlo pues a partir de todos los minerales que se han introducido o tomarlo de los materiales de carga. Entonces, si eso no es suficiente, pues con la ayuda de las tuberas o con la ayuda de los puntos que les mostraba en el video, pues es necesario inyectar oxígeno, ¿no? O de alguna otra manera, pues inyectar algún otro gas o algún combustible que pueda acelerar la fusión. En este caso, pues bueno, todos estos puntos o todas estas maneras, pues simplemente pues es con la finalidad pues de acelerar la oxidación y además pues de ahorrar energía eléctrica, ¿no? Entonces, toda esta etapa, generalmente lo que es la fusión y todo ello, pues generalmente según los reportes, pues tiene una duración o debe de durar entre 1 y 3 horas. Todo esto pues dependiendo de la cantidad de acero que se vaya a producir. Entonces, después de que ha sucedido eso, pues ya entran en función todos los materiales que van a ser formadores de escoria. Como su nombre lo indica, pues bueno, son todos los materiales que van a ser utilizados para producir la escoria. Por ejemplo, la cal metalúrgica, ¿no? La caliza. Que pues ya sabemos, ya lo hemos venido trabajando, pues es un material que ayuda a formar la escoria, incluyendo, pues bueno, sus variedades, ¿no? O sea, aparte de la cal metalúrgica, pues también puede ser la dolomita, que también desprende de la misma. Para el caso de la bauxita, pues bueno, es la alúmina. Y bueno, para algunos casos especiales, pues también podemos tener el carburo de calcio. Pero, ¿qué es la cal metalúrgica? ¿O qué es qué función tiene? La cal metalúrgica, en general, pues es un portador de óxido de calcio que va a estar presente en la escoria. Entonces, se puede producir, generalmente esta cal metalúrgica, pues se produce de un mineral
que es la piedra caliza, ¿no? Que nosotros así le hemos estado llamando. El proceso de producción o el proceso de fabricar esta cal metalúrgica, pues simplemente consiste en la calcinación de la piedra caliza. La calcinación de esta piedra, pues generalmente se lleva a cabo a temperaturas muy elevadas. Generalmente, pueden rondar entre 1000 y 1200 grados. Y bueno, tener algunos parámetros, ¿no? Es decir, algunos parámetros después de haber llevado a cabo este proceso, pues lo que va a suceder es que nosotros vamos a tener, pues no sé, una cal metalúrgica adecuada o una cal metalúrgica pues no tan adecuada, ¿no? Todo esto va a depender de algunos parámetros o algunos procesos metalúrgicos. ¿Cuáles pueden ser esos procesos? Pues bueno, la composición química que tenga, el tamaño. El tamaño, pues me refiero a que qué tan grande o qué tan pequeña puede ser, si es porosa o si no es porosa, y cuál es su reactividad. Es decir, este, dependiendo de la pureza, pues bueno, este puede acelerar todos los procesos de fusión, ¿no? Que es lo que se requiere también. Generalmente, la cal metalúrgica, pues debe de tener, para que se considere una buena cal metalúrgica, pues debe de tener la composición que tenemos ahí. Es decir, de óxido de calcio, pues debe de ser lo máximo, ¿no? En este caso, entre el 92 y 94%. El óxido de magnesio, pues usualmente debe tener un máximo de 0,6%. Entonces, si se agrega la cal de este tipo, pues lo recomendable es que esté en un tamaño, o sea, que el tamaño que tenga la cal que se va a agregar, pues sea muy pequeño, que generalmente ronde entre los 20 y 25 milímetros. Y si se va a agregar directamente al baño metálico, pues esta debe de tener un tamaño mucho menor. Las prácticas recomiendan que cuando se vaya a agregar al baño metálico, pues el tamaño de la cal pues sea de 0,5 hasta 6 milímetros máximo, ¿no? De tamaño que puede tener. Entonces, la cal metalúrgica puede estar presente o se puede agregar desde que se está agregando la chatarra, es decir, desde que se está cargando el horno, o se puede agregar también directamente cuando ya se ha fundido toda la chatarra, ¿no? Cuando ya tenemos el baño metálico. Dependiendo de en qué momento se agregue esta cal, pues bueno, los tamaños tienen que estar cambiando, ¿no? Si se va a agregar junto con la chatarra, bueno, la cal debe de estar en un tamaño de 20 a 25 milímetros. Si esta cal se va a agregar cuando ya está el baño metálico, bueno, el tamaño debe de estar entre 0,5 a 6 milímetros. Todo esto, bueno, pues de acuerdo a las prácticas de fabricación. Para el caso de la dolomita, pues esta, al igual que la piedra caliza, es quemada y es utilizada también para el proceso de fabricación de acero, ¿no? La finalidad también es la misma que la cal metalúrgica, pues es portadora de óxidos, en este caso pues de óxido de magnesio, que nosotros posteriormente lo encontraremos en la escoria. Químicamente, o sea, si hablamos ya de su composición, pues la dolomita simplemente se considera como una mezcla de carbonato de calcio y magnesio. El propósito que tiene esta dolomita, pues simplemente es la de llevar a cabo la combustión y obviamente pues evaporar toda la humedad que pueda estar presente en ese baño metálico, ¿no? Además, pues de transformar todos los carbonatos que puedan estar presentes en óxidos. La composición para una dolomita adecuada, pues es la que tenemos aquí en pantalla. Me dice que del 30 al 40%, pues debe de estar o debe de contener óxido de calcio, ¿no? Para el caso del óxido de magnesio, pues bueno, este puede rondar entre el 20 y el 50%. Aparte de esto, pues bueno, no van a ser los únicos elementos que van a estar presentes, puesto que también van a tener algunas impurezas, como óxido de silicio, como alúmina o como hematita, ¿no? O el trióxido de hierro, como también se le conoce. Para el caso de la bauxita, pues en general es la alúmina y es la portadora de alúmina principalmente que va a estar contenida en la escoria. Entonces,
La bauxita como tal, pues es una roca que está compuesta principalmente por hidróxidos de aluminio. Aparte de estos, también tiene hidróxidos ferrosos, también tiene silicio y tiene algunos otros óxidos, ¿no? Entonces, de manera general, pues la composición de la bauxita, pues será como tenemos ahí en pantalla, 85% alúmina, 6% máximo de óxido de silicio y 2% máximo de trióxido de hierro. Como otros elementos, les comentaba, aparte de esos tres, que son los más comunes, también existe el carburo de calcio. En este caso, pues bueno, este carburo de calcio es el único de los materiales que es utilizado para controlar la composición o la química de la escoria, únicamente, ¿de acuerdo? Entonces, el carburo de calcio, la composición, pues, generalmente va a ser como la que tenemos ahí, 70% carburo de calcio, 27% óxido de calcio, y bueno, debe de tener o debe de estar presente arriba del 3% de óxido de magnesio, alúmina, óxido de hierro y óxido de silicio. Entonces son algunos otros óxidos que también van a estar presentes. Entonces, pues todos los materiales de carga o la carga de los materiales que son utilizados en el proceso, pues habíamos dicho, ¿no? Se divide en tres grupos básicos. Primero, pues todos los materiales que deben de ser cargados, entre ellos pues la chatarra de acero, el hierro esponja, el arrabio sólido y la adición de las ferroaleaciones. Como segundo punto importante, pues están todos los materiales que son formadores de escoria. Entonces, el último grupo, pues son todos los materiales oxidantes, que en este caso también se le conoce como periodo oxidante. En este periodo, lo que sucede, pues, es eliminar, pues, la mayor cantidad de escoria que se forma. Con este periodo, pues, también, se lleva a cabo, o en este periodo, mejor dicho, también se lleva a cabo la eliminación del fósforo. Por lo que o bueno, para que esto pueda llevarse a cabo, pues hay que agregar en ocasiones pues más fundentes, en ocasiones hay que agregar mineral de hierro. Todo esto pues para que también se lleve a cabo la ebullición, perdón, del baño metálico, ¿no? Debido a que, pues a que va a haber mucho CO2 que se va a estar formando. Con todo esto, pues bueno, se pretende pues favorecer toda la salida del hidrógeno y toda la salida del nitrógeno que pueda estar presente en el baño. Este periodo, el periodo oxidante, pues se puede decir que termina cuando todo el carbono ya está oxidado o que cuando todo el carbono está oxidado hasta el límite inferior del contenido de acero. Es decir, hasta que nosotros ya obtenemos la especificación deseada del acero que vamos a fabricar. Generalmente, pues, el periodo oxidante tiene algunos objetivos principales, entre los que destacan, pues bueno, son esos tres, ¿no? Que tenemos en pantalla. Disminución del contenido de fósforo, disminución de los contenidos de hidrógeno y nitrógeno y, obviamente, aumentar la temperatura del horno, ¿no? Habíamos dicho que las temperaturas que se presentan en los convertidores, pues eran por arriba de 1600 grados Celsius o 1600 grados Celsius. Entonces, en este periodo, como otro de sus objetivos principales es aumentar la temperatura del horno, generalmente el aumento de temperatura llega por arriba de la temperatura del líquido en su forma o en su estado líquido. Oh, aquí tuve un error. No es disminución de la temperatura, es aumento de la temperatura, ¿correcto? Entonces, aquí en el punto 3 hay que quitarle disminución y hay que ponerle aumento, porque ese es,
Otra de las funciones, ¿no? Aumentar la temperatura que puede estar presente en el horno. Generalmente lo que aumenta son como unos 130, 150 grados por arriba del punto de fusión. Ok, para el caso de la disminución del contenido de fósforo, pues nosotros debemos de saber que, como ya lo habíamos comentado, la transferencia del fósforo hacia la escoria, pues se facilite por su alta basicidad, obviamente refiriéndome a la escoria. Otro punto, pues, es directamente por el potencial de oxígeno, el cual, pues, puede ser equivalente al alto contenido de óxido de hierro que va a estar presente en la escoria también. Otro de los puntos que puede ser es que se pueda presentar en algún momento, pues, una baja temperatura en el baño metálico. Por lo tanto, pues, para llevar a cabo la remoción del fósforo, es necesario que se forme escoria. ¿Y cómo va a suceder eso? Pues agregando algunos, algunas cantidades, pues de cal, algunas determinadas cantidades de mineral de hierro, para que finalmente pues se pueda mantener una temperatura que se encuentre por arriba o por debajo de los 1600 grados Celsius, ¿no? Todo pues dependiendo de cuánto se agregue. Generalmente las prácticas de fabricación mencionan que para llevar a cabo este proceso, para el caso de la cal metalúrgica, se agregan 60 kilogramos por cada tonelada de acero que se produce. Para el caso del mineral de hierro, menciona que lo adecuado pues es agregar 20 kilogramos por cada tonelada de hierro que se produce, ¿no? Entonces, si hablamos de que vamos a agregar cal, pues hay que agregar 60 kilogramos. Si hablamos de que vamos a agregar mineral de hierro, pues bueno, lo recomendable es agregar 20 kilogramos. Entonces todo va a depender pues de cuánto se vaya a agregar, ¿no? Ok, la finalidad del periodo oxidante o del periodo reductor pues simplemente es desoxidar todo el metal, eliminar todo el azufre y finalmente pues poner en un rango pues la composición química del acero. ¿De acuerdo? Pero bueno, este ya es hablando del periodo reductor. Todos estos puntos, el periodo oxidante y el periodo reductor, se llevan a cabo al mismo tiempo. Es decir, una vez que ya tenemos la escoria oxidante, pues ya se van a agregar, ya se pueden agregar al horno algunas ferroaleaciones como ferromanganeso, ferrosilicio, se puede agregar aluminio con la finalidad o con el propósito de llevar a cabo una buena desoxidación, obviamente por precipitación del metal. Posteriormente, lo que va a suceder es que se va a formar una nueva escoria, es decir, esa nueva escoria se va a formar por agregar o por medio del agregado de nuevos fundentes. Bueno, no nuevos, sino otra vez, ¿no? Agregar fundentes como cal, como fluorita, con la finalidad de que se puedan ayudar, con la finalidad de ayudar, perdón, a fundir toda la cal que pueda estar presente. Y también, pues otra de las finalidades es que esa cal pues pueda quedar líquida. Entonces, debemos recordar que en el periodo oxidante, pues toda la escoria estaba formada por la desfosforización, por lo que es necesario que esa escoria tenga que ser removida. Les había comentado que para el caso de las impurezas como el azufre, como el fósforo, estos no se pueden eliminar. No se pueden eliminar directamente agregando algunos oxidantes, por lo que se hacen es disminuirlos. Una vez que sean disminuidos, lo que sucede es que retiran toda esa escoria que ya ha absorbido, que ya ha desfosforizado, ya ha disminuido la cantidad de fósforo, ya ha disminuido la cantidad de azufre. Lo que hacen es retirarla y nuevamente agregar otra vez cal metalúrgica, agregar otra vez fluorita o algunas ferroaleaciones con la finalidad de que se forme una nueva escoria y esta nueva escoria, pues bueno, ya no tenga esas impurezas. Por ello, pues bueno,
Pues como también es importante recordar esto, ¿no? Que en el periodo oxidante, pues toda la escoria que se formó o toda la escoria formada, pues bueno, era con la finalidad de llevar a cabo la desfosforización. Por lo tanto, pues es necesario generar una nueva escoria. Todo esto, pues bueno, es con la finalidad de que se puedan llevar a cabo algunas reversiones de algunos elementos indeseables, es decir, que nuevamente vuelvan a estar contenidos en el baño metálico. Además de la desfosforización, la disminución del fósforo, pues también está la eliminación del azufre, que es otra de las impurezas, ¿no? Entonces, en la eliminación del azufre, pues tenemos que en esta parte, la transferencia del azufre pues se va a favorecer mediante condiciones reductoras. Nuevamente también hay que tomar en cuenta la basicidad que va a tener la escoria y pues la alta temperatura que va a estar presente en el baño. Una escoria reductora pues va a presentar algunas características. En principio pues tiene que ser blanca al momento de que pues esta quede en estado sólido y además de que se pueda formar mediante el agregado de cal. Además de la cal metalúrgica, pues también carbono, también puede ser ferrosilicio o carburo de calcio. Entonces, durante el periodo reductor, pues es recomendable que se tome también una muestra para que se pueda determinar como tal la cantidad del azufre y así pues poder comprobar si fue efectiva o no la desulfuración. En general, para cada periodo, tanto para el periodo oxidante como para este periodo, que es el periodo reductor, es necesario tomar unas pruebas del baño para poder determinar la composición del mismo, ¿no? Ok, les voy a pasar un video en el cual, pues bueno, si todo el proceso fue este, adecuado, pues lo que resta simplemente es llevar a cabo el drenado del acero. Es decir, si nosotros mandamos nuestra muestra al laboratorio y el laboratorio nos dice la composición del baño y es la composición del acero que deseamos fabricar, pues bueno, en principio ya puede llevarse a cabo el proceso de drenado de acero. Este es como la continuación del primer video que les pasé, en el cual, pues bueno, ahora se están enfocando en el vaciado, ¿no? Ok, pero bueno, antes de todo esto, antes de llevar a cabo este proceso, pues lo que se tiene que hacer es realizar un ajuste de carbono. Esto, pues ya sabemos, ¿no? Sabemos que el carbono es oxidado y que basta, una vez que se oxida, pues bueno, una parte va a estar contenido en el baño y otra parte de carbono, pues bueno, va a estar contenido en el monóxido de carbono por el exceso, o perdón, por el oxígeno gaseoso, ¿no? Es decir, el carbono inicialmente pues va a reducirse y una parte de él va a quedar en el baño metálico y otra parte pues va a terminar como CO y si hablamos de gases pues bueno va a terminar como CO2. Entonces, lo que se tiene es que algunas personas pues que ya son expertas en este punto de la fabricación del acero, pues consideran que las reacciones de oxidación no ocurren directamente con el oxígeno. Ellos piensan que primero lo que sucede pues es que el oxígeno se va a disolver en el baño metálico y posteriormente pues los elementos van a reaccionar con él una vez que éste ya está disuelto. Entonces, para poder ajustar esa cantidad de carbono, aparte de llevar a cabo la oxidación del mismo, pues también se van a presentar o también van a estar presentes pues la oxidación de otros elementos, ¿no? Como cuáles, pues ya sabemos, como el silicio, como el manganeso, y en este caso, bueno, si se agregó una
ferroaleación, la cual contenía cromo, pues también este tiene que oxidarse, ¿no? En la jerga industrial o en el modo de los trabajadores, que les repito, ya son pues expertos, llevan años trabajando un horno de arco eléctrico, pues ellos han observado, se han guiado por un método pues que ellos mismos desarrollan. Es decir, ellos tienen ya su propio sistema práctico para saber en qué momento pues se ha llegado a un contenido de carbono cercano al que se requiere a la especificación. El método que generalmente ellos han adoptado es tomar una muestra de del baño metálico. Entonces ellos toman una muestra una vez que ya se ha realizado todo, que ellos creen que ya está la composición adecuada. Lo que hacen, pues bueno, es tomar una muestra, esperan a que solidifique esa muestra y posteriormente lo que hacen es fracturarla. La fracturan por la parte central o la parte media y observan el aspecto del grano. Es decir, una vez que tienen su muestra, la rompen y observan ahí donde está la fractura, donde la rompieron, cómo está el grano. En ese punto, ellos ven que si el contenido de carbono es alto, pues significa, o ellos determinan que el carbono contenido en ese acero es muy alto porque fracturaron esa pieza o porque fracturaron esa muestra con mucha facilidad. Entonces ellos dicen, un contenido alto de carbono, pues lo que hace es que proporciona o tiene la característica de que la pieza es frágil. Eso, bueno, nosotros ya lo sabemos, ¿no? Algo que sea demasiado duro, pues también se considera demasiado frágil. Entonces ellos dicen, bueno, cuando el contenido de carbono es muy alto, al que se requiere, pues bueno, cuando yo obtenga la muestra, cuando esta solidifique y cuando yo la fracture, pues bueno, esa fractura pues se va a llevar a cabo con mucha facilidad, ¿no? Sin embargo, pues también han observado que si el grano de la muestra pues es muy fino, pues ellos determinan que el contenido de carbono pues puede ser alto también, ¿no? Por lo tanto, pues ellos se guían principalmente en el grano, es decir, ellos toman su muestra, fracturan la pieza, ven el grano y a partir del grano, pues ellos determinan si el contenido de carbono es alto, si el contenido de carbono pues es medio, pueden considerarlo medio, o si el contenido de carbono es bajo. Cuando es muy fino, pues ellos determinan que el contenido de carbono es alto. Y si ellos ven el grano grueso, pues ellos determinan que el contenido de carbono es bajo. Generalmente, pues bueno, es el método, así como que de manera rápida, de la que ellos pueden saber si la composición del acero, la composición del baño metálico, pues es o no la adecuada. Entonces, todo esto, ya pues en esos ámbitos, pues es a juicio del operador, ¿no? O a juicio de los trabajadores. Sin embargo, pues si ellos consideran que el contenido de carbono pues, es cercano al de la especificación, pues lo que van a hacer es enviar una muestra al laboratorio. Es decir, bueno, ese es el medio en el que ellos pues, pueden determinar rápidamente pues más o menos qué tipo de acero es el que está en el baño metálico. Sin embargo, pues siempre se debe de enviar una muestra al laboratorio para que se pueda determinar la composición. En este caso, como respuesta del laboratorio, pues pueden tener tres situaciones. Que el contenido de carbono sea alto, que el contenido de carbono sea igual al de la especificación y que el contenido de carbono pues sea menor al de la especificación. Entonces, en el primer caso, cuando encuentran que el contenido de carbono es muy alto, lo que se tiene que hacer es insuflar nuevamente oxígeno al horno para poder pues disminuir esa cantidad de carbono, ¿no? Si nos encontramos en la segunda situación, donde el contenido de carbono es el adecuado, es el que se requiere, pues bueno, en este caso lo que se hace es un proceso en el cual se le llama bloqueo,
Y ese bloqueo pues simplemente consiste en mantener la temperatura del baño metálico en lo que se drena. En el tercer caso, es decir, que el contenido de carbono sea menor al que se está especificando, pues lo que se requiere es recarburar ese baño. ¿Cómo se puede recarburar ese baño? Pues bueno, hay que agregar o se puede agregar este grafito o alguna ferroaleación que contenga pues un contenido de carbono elevado, ¿no? De tal manera que pues bueno, esa ferroaleación pueda compensar la cantidad de carbono faltante. Entonces son tres situaciones las que se pueden presentar y dependiendo pues cada una de esas situaciones pues es el actuar, ¿no? Hay otra situación cuando el contenido de carbono es menor, que es agregar alguna ferrolesión o agregar grafito. En algunas ocasiones, bueno, no se recomienda, pero también sería una opción, es bajar los electrodos. Sabemos que los electrodos pues están hechos de grafito. Entonces, al bajar los electrodos, pues estos van a desprender esa parte de carbono y bueno, ese carbono pues en principio se empezará a mezclar con el baño metálico, ¿no? Pero les repito, no es la mejor opción porque, bueno, sabemos que los electrodos se desgastan, se acaban. Por lo tanto, pues bueno, lo más recomendable es agregar alguna ferroaleación que contenga un contenido o un porcentaje de carbono, pues cercano a la composición que yo requiero. Para el caso del bloqueo que les contaba, que es el segundo caso, pues el bloqueo simplemente, o la finalidad de este método, de esta práctica, pues simplemente es detener la oxidación del carbono cuando pues este ya se encuentra dentro de las especificaciones. En el bloqueo lo que se tiene, se le llama así porque la velocidad de oxidación pues se vuelve lenta, es decir, ya no se está llevando tan rápido como antes pues toda la oxidación, por lo que pues el acero fundido, en este caso, si nos encontramos en la situación donde el contenido de carbono es el que yo espero, pues bueno, en lo que se procede a- al drenado del acero, pues bueno, hay que detener esa oxidación, ¿no? Este bloqueo generalmente se lleva a cabo con la ferroaleación silicio-manganeso. Las proporciones en las cuales se agrega esta ferroaleación, pues también van, ¿no? Dependiendo cuántas toneladas de acero se vayan a producir, pues es la cantidad de ferroaleación que se va a agregar. No son muy grandes las cantidades, generalmente van entre los 3 y los 5 kilogramos por cada tonelada de acero. Entonces, las proporciones, pues siempre van a estar sujetas a la variación, pues dependiendo del contenido de manganeso en la carga, ¿no? Antes de que se lleve a cabo este bloqueo. ¿Por qué? Porque, bueno, recordemos que la ferroaleación, pues las cantidades, en este caso hablando de la ferroaleación silicio-manganeso, pues tanto el silicio como el manganeso se encuentran en cantidades grandes. Entonces, puede ser el caso que se compense el contenido de carbono, pero por las cantidades de silicio y manganeso que están pues relativamente altas, pues uno pueda descompensarse ahora el acero aumentando la cantidad de un elemento, ¿no? Entonces, es muy importante también saber pues, qué ferroaleación sería la más adecuada para poder determinar o para poder llevar a cabo pues, esta práctica. Una vez que se realiza esa parte del bloqueo del acero, pues lo que se hace es elevar la temperatura a una temperatura de vaciado mucho mayor a la que se tiene. Si teníamos 1600, pues generalmente la elevan 100 grados más. La finalidad, pues bueno, es de que al momento de que se esté drenando, como se está liberando la temperatura, pues bueno, no quede por debajo de esos 1600 grados y bueno, pueda ocurrir algo, ¿no? Por eso siempre hay que sobrepasar, o bueno, lo que se requiere es sobrepasar la temperatura presente en el baño para que en el proceso de drenado, en el que se lleva de un lado a otro, pues bueno, la temperatura trate de mantenerse. Cuando esto sucede, pues cuando ya tanto la temperatura es la ideal como la composición del carbono es ideal, pues bueno, ahora sí, lo que se lleva a cabo es el vaciado de todo ese acero líquido para posteriormente, pues bueno, llevarlo a un medio de fabricación.
Bueno, todo esto, pues con lo que respecta a la práctica o a la parte de los hornos de arco eléctrico. Como habíamos mencionado anteriormente, pues tenemos el horno de arco eléctrico y también tenemos el horno de inducción. Inicialmente les había comentado que el horno de inducción, pues generalmente es para cantidades muy pequeñas, mucho, muy pequeñas, a diferencia de las que se presentan en un horno de arco eléctrico. Por lo tanto, pues bueno, este, les va a quedar de tarea que ustedes investiguen cómo funciona un horno de inducción y bueno, cuáles son las características que este tiene. ¿De acuerdo? Y bueno, yo creo que aquí le vamos a dejar. La siguiente clase ya vamos a continuar ya con los aceros. Vamos a ver los tipos de acero. Vamos a ver los aceros al carbono, aceros aliados, cuál es el efecto de los elementos aleantes. Vamos a ver algunas propiedades mecánicas y la clasificación de los aceros. ¿De acuerdo? Pero bueno, antes de entrar a este punto, simplemente es como un adelanto, pues bueno, vamos a hacer algunos ejercicios de balance de carga, que bueno, relaciona la parte del BOF, el horno de oxígeno básico, y el cálculo de carga o algunos ejemplos de cálculo de carga del horno de arco eléctrico. ¿Hasta este punto tienen alguna duda, alguna pregunta? No, profe, todo bien. Bueno, entonces, pues bueno, les dejo la tarea. De cualquier manera, se las escribo en el Classroom para que ustedes la hagan. Pero en principio, pues va a estar enfocado a todo lo que es los hornos de inducción. Bueno, muchachos, pues si no tienen alguna duda, alguna pregunta, nos vemos el día lunes, ¿de acuerdo? Cuídense mucho y que tengan un buen fin de semana. Gracias. Recording stop.